Teología fundamental. Diálogo entre fe y razón. ¿A qué llamamos teología fundamental? Es una disciplina fronteriza y dialogal, y es puente, porque une realidades como la fe y la razón, fe y ciencia, fe y vida, divinidad y humanidad. Síntesis histórica. Siglos I al V. La apologética es la abuela de la teología fundamental. Aquella nació por la necesidad de la comunidad cristiana de dar razón a su fe. Justino, Clemente y Tertuliano fueron los apologetas más conocidos hasta el siglo III. La apología de los manuales surge entre los concilios Vaticano I y II. Es el tiempo donde se escribieron tratados teológicos sobre religión y revelación. En el siglo XVI se aceptó la infalibilidad del Papa y se rechazó los cuestionamientos de la ciencia. En el siglo XIX se redactó una colección de textos que fue modelo normativo del magisterio. En 1950 surge la Nouvelle Théologie, movimiento de renovación católica, que colaboró en la evolución de los contenidos y métodos de la apología. El Concilio Vaticano II propuso nuevos fundamentos y presupuestos de la fe con el desafío de volver a las fuentes. Así, se le da un nuevo rostro a la apologética y se la nombra teología fundamental, donde el objeto de estudio de ambas es el mismo, la revelación y la credibilidad. Principales temas de la teología fundamental. Relación entre razón y fe. La razón capacita al ser humano para conocer a Dios, porque posee, de forma intrínseca, la capacidad receptiva o el deseo de Dios. La persona creyente es oyente de la palabra. En la historia encontramos varios autores que exponen la relación entre razón y fe. ¿Y qué es la fe? Es una actitud fundamental del cristiano como virtud teologal, que hace posible en el ser humano el acceso a la palabra y a la revelación de Dios. La fe ayuda a descubrir la presencia reveladora de Dios en la historia humana. Por eso se dice que la fe no es ciega, más bien se habla de los ojos de la fe. En el Antiguo Testamento significa estar seguro, apoyarse en otro, apoyarse en Dios. En el Nuevo Testamento, el aspecto dominante es la confianza. Por eso Jesús pedía fe como primera disposición a quienes clamaban por sanación. La fe se centra en la Pascua de Jesús. En la teología contemporánea, tanto Joseph Ratzinger como Juan Pablo II coinciden en que la fe viene de la escucha. Es más importante escuchar que reflexionar. La fe repiensa lo que ha escuchado. La función de la fe en la razón. La fe es al mismo tiempo don de Dios y acción libre de la persona creyente. No es fruto de la razón, sin embargo es conforme a ella, es decir, por encima de la razón, pero no en contra. La fe y la razón son como dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la contemplación de la verdad. Relación entre teología fundamental, teología dogmática y otras disciplinas. La teología dogmática se preocupa por los contenidos de la fe cristiana. Los presenta con un lenguaje axiomático. Los dogmas, que son proposiciones que se asumen como principio innegable e irrefutable de una ciencia doctrina, componen el núcleo de la fe. En el núcleo están el Evangelio de Jesucristo y el querigma, es decir, el anuncio. La teología fundamental crea puentes entre estas verdades de fe y las ciencias humanas. Entre sus actores están Teilhard de Chardin y Gustavo Gutiérrez, quien para poner fundamentos a la teología de la liberación acudió al apoyo de otras ciencias, lo cual facilitó la comprensión de la realidad latinoamericana. Métodos teológicos. El método dogmático. Parte de la Sagrada Escritura pasa por las afirmaciones de los padres de la Iglesia. Toma en cuenta lo que dice el magisterio para finalmente promover análisis de propuestas teológicas consensuadas, con el fin de suscitar la fe para ser vivida en comunidad. El método de ver, juzgar y actuar parte de la realidad y luego se deja iluminar por las bases teológicas de la palabra de Dios, para proponer acciones que respondan a situaciones contextuales. La revelación y sus signos.
Revelación significa mover un velo, dar a conocer lo que está escondido. En el contexto cristiano, la revelación es la manifestación libre de Dios al hombre en la historia. En el Antiguo Testamento, Dios se revela a Israel, su pueblo, a través de su historia. En el Nuevo Testamento, la revelación se cumple plenamente en Jesucristo, porque es la palabra de Dios, el Verbo encarnado. El Concilio Vaticano II indica que la revelación es el acto de Dios que se revela a sí mismo para introducir a los hombres en su propia vida, donde Cristo es al mismo tiempo mediador supremo y plenitud de la revelación. La revelación de Dios en la historia humana, como palabra, testimonio, encuentro y presencia. Como palabra, Dios ha cumplido su palabra activa y eficaz en la creación y en su promesa al pueblo elegido. La palabra de Dios es Jesucristo, que es un verbo de amor. Como testimonio, la elección de personas concretas y la alianza con su pueblo tienen el objetivo de que todos hablen en su nombre, testimonien sus designios y sean testigos. Jesucristo es el testigo por excelencia, porque ha coexistido con el Padre desde siempre. Como encuentro, cuando el ser humano se abre a Dios que habla, participa en su pensamiento y es invadido y dirigido por él. Dios y la persona creyente se encuentran y desarrollan una comunión de vida. Como presencia, en las Escrituras, la presencia de Dios está en la naturaleza como en la historia. Jesucristo se hizo presencia humana, plantó su tienda entre nosotros, es el Dios con nosotros, el Emmanuel, y es presencia plena en Cristo resucitado. Los milagros, la profecía y los signos de los tiempos son los principales signos de la revelación. Jesucristo, signo visible de la presencia del Padre en medio de la humanidad. Para conocer a Jesús a través de los evangelios, la cristología asume el criterio de historicidad, la cual evidencia que su nacimiento, vida, muerte y resurrección fueron actos auténticos. La resurrección de Jesús, objeto y motivo de credibilidad. El misterio pascual, que es la encarnación, vida, muerte y resurrección de Jesús, nos muestra que ninguno de estos acontecimientos tienen sentido sin el otro. Esto significa que la cruz no tiene sentido sin la resurrección. La resurrección, entonces, es el gran signo del cristianismo. La Iglesia es la comunidad testimonial, signo de la revelación. Su valor está en su relación central con Jesucristo vivo, que es centro del cristianismo. La teología fundamental ilumina al creyente para que se reconozca como signo visible de la revelación de Dios y para que el anuncio de Jesucristo salga de la esfera de lo privado hacia lo comunitario y público. Así el Evangelio puede encauzarse en la historia. La teología fundamental invita a caminar hasta el misterio del umbral. A semejanza de las mujeres en el primer día de Pascua, cuando se las invitó a dar el paso de la razón a la fe, ellas fueron las primeras testigos del resucitado. Y a partir de ahí dieron razón de su esperanza, a través del Dios revelado en Jesucristo. Compártelo. Pronto subiremos más videos.